Nunca pensé que mi vida perfecta podría desmoronarse tan rápido. Yo, Javier, empresario de éxito en Madrid, vivía un sueño, una casa en La Moraleja, viajes exóticos, y sobre todo, mi bellísima esposa, Elena. Era la mujer que todos admiraban y, siendo sinceros, muchos envidiaban que estuviera a mi lado. Pero la perfección, como aprendí, puede ser un espejismo. Los primeros indicios de problemas aparecieron como susurros en la noche. Elena empezó a llegar tarde a casa, con excusas que apenas se sostenían, reuniones con amigas, clases de yoga nocturnas, que yo ni sabía que existían, y ese maldito me siento perdida, necesito tiempo para mí. Me convencía a mí mismo de que todo estaba bien, que esas dudas eran fruto de mi propia paranoia. Pero lo que vino después, bueno, digamos que esa intuición no me fallaba. Una noche de junio, hace 14 años, Elena simplemente no volvió a casa. No contestó llamadas, no respondió mensajes. Fui a la policía al día siguiente, convencido de que algo horrible había sucedido. Durante semanas, moví cielo y tierra para encontrarla. Contraté detectives privados, pegué carteles por toda Madrid, incluso ofrecí una recompensa. Pasaron meses sin una sola pista. La angustia era insoportable. Mis amigos intentaban consolarme, diciendo que quizás se había perdido, que estaba viva en algún lugar. Pero una idea empezó a calar en mi mente como una gotera persistente, ¿y si no estaba perdida? ¿Y si se había ido porque quiso? La confirmación llegó de la peor forma posible. Uno de los detectives que contraté encontró rastros de ella, en Barcelona. Allí, según testigos, vivía con un hombre. Ni siquiera parecía estar escondiéndose. Se había ido por su cuenta, dejando atrás nuestro matrimonio, nuestra vida, y a mí, como si nada de eso hubiera importado. Superar aquello fue como aprender a respirar de nuevo después de que alguien te golpea en el pecho. Elena no solo me abandonó, también me dejó con preguntas que nunca obtuvieron respuesta. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no habló conmigo? ¿Por qué eligió mentir hasta el último momento? En un acto de rabia y dolor, destruí casi todo lo que me recordaba a ella, fotos, cartas, ropa que aún colgaba en el armario. Me prometí que no iba a dejar que su traición definiera el resto de mi vida. Reenfoqué mi energía en el trabajo, en mis empresas, en construir algo que fuera completamente mío, algo que ella nunca podría tocar. Y, poco a poco, funcionó. Me convertí en un hombre aún más exitoso, más poderoso. Pero en el fondo, una parte de mí seguía preguntándose qué habría pasado si esa noche ella hubiera vuelto a casa. Si me hubiera contado la verdad. Si todo esto se hubiera evitado. 14 años después, pensé que esas heridas estaban cerradas para siempre. ¡Qué iluso! La vida tenía otras ideas para mí. Todo comenzó en lo que debía ser una noche de celebración. Había organizado un banquete para conmemorar el 10º aniversario de una de mis empresas más exitosas. Invitados importantes, música en vivo, un menú diseñado por un chef con estrella Michelin. Todo era impecable, como siempre me gustaba que fueran mis eventos. En un momento, mientras tomaba una copa de vino y saludaba a los invitados, una de las camareras pasó cerca de mí. No sé por qué, pero algo en su rostro me dejó helado. Era joven, de unos 20 años, con un cabello oscuro que le caía en suaves ondas y una expresión que me resultaba demasiado familiar. No pude apartar la vista. Era como si estuviera viendo a Elena a los 20 y tantos, cuando nos conocimos. Mis manos comenzaron a temblar y sentí una presión en el pecho que no había sentido en años. La seguí con la mirada el resto de la noche, intentando convencerme de que era pura coincidencia. Pero algo en mi interior me gritaba que no lo era. Había demasiada similitud en su manera de moverse, en la curva de su sonrisa. Cuando se acercó para servir agua en mi mesa, no pude evitar preguntarle su nombre. Me llamo Claudia, señor, respondió con una voz que casi hizo que mi copa se cayera de las manos. Ese nombre resonó como un eco en mi mente. No era cualquier nombre. Era el que Elena siempre decía que le pondría a nuestra hija, si algún día tuviéramos una. El mundo pareció detenerse. ¿Hija? ¿Claudia? ¿Qué demonios estaba pasando? No podía dejar pasar esto.
Mi mente estaba hecha un caos, pero necesitaba respuestas. Durante el resto de la noche, observé cada movimiento de Claudia, cada gesto. Cuando la vi salir hacia lo que supuse era una pausa, aproveché para seguirla discretamente hasta la parte trasera del salón, donde los camareros se reunían. «Perdona, ¿puedo hablar contigo un momento?», le dije, tratando de sonar calmado, aunque por dentro sentía que iba a explotar. Ella me miró con cierta desconfianza, pero accedió. Nos apartamos de los demás y, sin rodeos, le pregunté: «¿Quiénes son tus padres? ¿De dónde eres?». Claudia pareció confundida, incluso algo incómoda. «No entiendo». «Mis padres son María y Sergio. Vivo en Barcelona, pero vine aquí por este trabajo temporal». «Barcelona». Mi corazón dio un vuelco. «¿Y, tu madre? ¿Cómo es ella?». Claudia frunció el ceño, claramente extrañada por mis preguntas. Pero entonces, como si algo le cruzara la mente, me miró fijamente. «¿Por qué quieres saber eso?», preguntó con un tono defensivo. Decidí arriesgarme. Le expliqué, de manera algo atropellada, que ella se parecía demasiado a mi exesposa, que mi vida había dado un giro horrible cuando Elena me dejó, y que había una posibilidad de que ella fuera mi hija. Claudia se quedó de piedra. La confusión en sus ojos se mezclaba con algo más, curiosidad, quizá incluso miedo. Finalmente, dijo: «Esto es una locura. Mi madre, ella nunca habla mucho de su pasado. Siempre lo ha mantenido como algo privado. Pero ahora que lo menciona, hay cosas que no encajan». Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. ¿Podría ser cierto? ¿Claudia era realmente mi hija? Decidimos continuar la conversación fuera, en un lugar más tranquilo. Allí, Claudia me confesó que siempre había sentido que su madre le ocultaba algo importante. Que había notado el esfuerzo de su madre por mantenerla lejos de ciertos lugares, especialmente Madrid. Y entonces me soltó una bomba. Mi madre me dijo que mi padre, que murió antes de que yo naciera. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Elena no solo me dejó. Me borró de la vida de nuestra hija. No podía quedarme con esta incertidumbre. Claudia y yo acordamos que al final del evento hablaríamos más, pero yo sabía lo que debía hacer. Necesitaba enfrentarme a Elena. Era hora de sacar la verdad a la luz, de una vez por todas. Esa misma noche no pude dormir. Cada palabra de Claudia resonaba en mi cabeza. ¿Cómo había podido Elena mentir de esa forma? ¿Cómo había borrado mi existencia de la vida de una niña que, al parecer, era mía? Al día siguiente, hice lo que llevaba años evitado, busqué a Elena. Sabía que vivía en Barcelona gracias a los informes de los detectives de hace años, pero no tenía un lugar exacto. Afortunadamente, las redes sociales hicieron el trabajo sucio por mí. Encontré una foto de Claudia etiquetando a su madre. Allí estaba Elena, sonriendo como si nunca hubiera roto un plato. Se veía mayor, claro, pero seguía teniendo esa mirada que podía cortar el aire. Y, francamente, verla tan tranquila después de todo lo que me hizo encendió algo en mí. Tomé un tren a Barcelona y fui directamente a la dirección que aparecía en el perfil de Claudia. Cuando llegué, me detuve frente a la puerta. Por un momento pensé en darme la vuelta. Pero no. Ya era demasiado tarde para eso. Toqué el timbre. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos, hasta que la puerta se abrió. Allí estaba ella, con un vestido sencillo y el cabello recogido. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció instantáneamente. «Javier, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y alarma. No respondí de inmediato. La miré fijamente, intentando leer en su rostro alguna señal de arrepentimiento, pero todo lo que encontré fue incomodidad. Finalmente, hablé. «Sabes muy bien por qué estoy aquí». Elena trató de mantener la compostura, pero no pudo evitar ponerse a la defensiva. «No sé de qué hablas. No tengo tiempo para esto». Intentó cerrar la puerta, pero la detuve. Mi paciencia se había agotado. «¿Claudia es mi hija?». Solté de golpe.
El color se le fue del rostro. No pudo ocultar su reacción, y eso me bastó como respuesta. Pero aún quería escucharla decirlo. Quería que lo admitiera. Javier, esto no es asunto tuyo, dijo finalmente, con una frialdad que me dejó helado. No es asunto mío. Grité, incapaz de controlar mi ira. ¿Te das cuenta de lo que me hiciste? Me dejaste. Me mentiste. Y ahora descubro que tienes una hija que es mía, y me dices que no es asunto mío. Maldita seas, Elena. Ella dio un paso atrás, pero no se derrumbó como yo esperaba. En cambio, se cruzó de brazos y me miró con esa mirada que solía usar cuando quería salirse con la suya. Sí, Claudia es tu hija. ¿Y qué? Tú no la criaste. Tú no estuviste ahí. Ella no te necesita. La sangre me hervía. ¿Cómo podía ser tan cruel? No estuve ahí porque tú no me dejaste. Me borraste de su vida, Elena. Le dijiste que yo estaba muerto. Elena suspiró, como si estuviera harta de la conversación. Mira, las cosas no eran tan perfectas como tú creías. Me fui porque estaba asfixiada contigo, con tu vida, con tus expectativas. Y cuando supe que estaba embarazada, decidí que no quería que mi hija creciera en ese mundo tuyo de perfección falsa. Así que sí, mentí. Lo hice para protegerla. Esa fue la estocada final. Todo lo que pensaba sobre nuestra relación, sobre mí mismo, se tambaleó en ese momento. ¿Era yo realmente el problema? ¿O simplemente Elena estaba retorciendo la verdad para justificar su traición? Lo único que sabía con certeza era que tenía una hija. Y no iba a dejar que Elena siguiera dictando las reglas. Después del enfrentamiento con Elena, sentí que no podía dejar las cosas así. Claudia merecía saber la verdad, y yo merecía la oportunidad de conocer a mi hija. No iba a dejar que Elena siguiera manipulando la narrativa de nuestras vidas. Esa tarde, pedí a Claudia que se encontrara conmigo en una cafetería cercana. No quería enfrentarla en su casa, donde Elena podría interferir. Cuando llegó, vi en sus ojos que estaba nerviosa, quizá incluso algo asustada. No la culpaba. Toda su vida parecía estar patas arriba. Gracias por venir, Claudia, le dije, intentando sonar calmado. Ella asintió, pero no dijo nada. Sus manos jugaban con la taza de café frente a ella, claramente buscando algo de estabilidad en medio de tanto caos. Tu madre y yo hablamos hoy, comencé. Y quiero ser completamente honesto contigo. Lo que voy a decirte puede ser difícil de escuchar, pero creo que mereces saber la verdad. Claudia levantó la mirada, sus ojos buscando los míos. Asentí y continué. Elena y yo estábamos casados. Cuando desapareció hace 14 años, me dejó sin una palabra. Por mucho tiempo pensé que algo malo le había pasado, pero después descubrí que simplemente se había ido. Ahora sé que te tuvo a ti, y nunca me lo dijo. Nunca me dio la oportunidad de ser parte de tu vida. Hubo un largo silencio. Claudia parecía procesar cada palabra con cuidado. Finalmente, habló. Mi madre siempre me dijo que mi padre murió antes de que yo naciera. Siempre pensé que por eso no quería hablar de él, porque le dolía demasiado. Asentí, entendiendo su confusión. Entiendo que todo esto sea difícil de asimilar. No quiero forzarte a nada, Claudia. Solo quiero que sepas que si tienes preguntas, si necesitas respuestas, estoy aquí para ti. No quiero ser un extraño en tu vida si tú tampoco lo quieres. Claudia pareció debatirse internamente. Finalmente, dijo algo que me sorprendió. Siempre sentí que algo no cuadraba. Mi madre evitaba hablar del pasado, pero también evitaba Madrid, evitaba incluso que yo me acercara a ciertas cosas, como viejas fotos que guardaba. Ahora entiendo por qué. Vi algo en sus ojos que no esperaba, empatía. Parecía entender mi dolor y la magnitud de lo que su madre había hecho. Quiero conocerte más, dijo finalmente, con un tono que me rompió y sanó al mismo tiempo. Quiero saber quién eres. En ese momento, sentí que algo comenzaba a repararse dentro de mí. Claudia era mi hija, y aunque no podía recuperar el tiempo perdido, aún había esperanza para el futuro.
mientras Claudia y yo comenzábamos a conocernos, no pude evitar pensar en todo lo que aún no tenía sentido. Elena había construido una mentira tan elaborada que incluso Claudia parecía atrapada en sus redes. Decidí que era hora de confrontarla una vez más, pero esta vez, no estaba buscando respuestas. Buscaba justicia. Volví a la casa de Elena al día siguiente. Esta vez, ella me recibió con el rostro lleno de fastidio. ¿Otra vez tú? ¿Qué quieres ahora, Javier? Espetó, como si yo fuera el problema. Quiero que expliques todo, Elena. No solo a mí, sino también a Claudia. No puedes seguir escondiéndote detrás de tus mentiras, respondí, manteniendo la calma, aunque por dentro estaba al borde de estallar. Elena suspiró teatralmente y me invitó a entrar. Se sentó en el sofá, cruzó las piernas y me miró como si estuviera aburrida. Muy bien, Javier. ¿Qué quieres saber exactamente? Dijo, con ese tono altanero que siempre me sacaba de quicio. Decidí ir al grano. ¿Quién es el hombre con el que te fuiste? ¿Fue él quien te ayudó a borrar mi existencia de la vida de Claudia? Elena sonrió, una sonrisa fría y calculadora. ¿De verdad crees que todo esto fue por un hombre? Por favor. Sí, estuve con alguien por un tiempo, pero no fue la razón por la que me fui. Me fui porque estaba harta de ti, Javier. De tus exigencias, de tu perfección. ¿Y sabes qué? Él me hizo sentir viva, al menos por un tiempo. Ese al menos por un tiempo me golpeó como un mazo. No solo me había traicionado, sino que ni siquiera había valido la pena para ella. ¿Y qué pasó con él? Pregunté, sintiendo que necesitaba entenderlo todo. Elena se encogió de hombros. Me dejó. Al final, todos los hombres son iguales. Pero para entonces ya tenía a Claudia, y no necesitaba a nadie más. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. No necesitabas a nadie más excepto para arruinar la vida de nuestra hija con tus mentiras. Elena se levantó de golpe, con los ojos llenos de rabia. ¿Arruinar su vida? Yo fui quien la crió, quien estuvo ahí cuando estaba enferma, cuando tuvo miedo, cuando necesitó apoyo. ¿Dónde estabas tú, Javier? Ah, sí, viviendo tu vida de lujo en Madrid mientras yo hacía todo por ella. La hipocresía de sus palabras me dejó sin palabras por un momento. Finalmente, respondí. No estuve ahí porque tú no me dejaste estar ahí, Elena. Me quitaste esa oportunidad, y no tienes derecho a usar eso en mi contra. Hubo un silencio tenso. Entonces, para mi sorpresa, apareció Claudia en la puerta. No sabía cuánto había escuchado, pero su rostro mostraba que había escuchado lo suficiente. ¿Es cierto, mamá? ¿Me mentiste sobre mi padre? Preguntó, su voz temblando. Elena pareció encogerse. Por primera vez, vi algo parecido al miedo en su rostro. Claudia, cariño, yo solo quería protegerte. ¿Protegerme de qué? Interrumpió Claudia. ¿De un hombre que quería ser mi padre? ¿De una vida que podría haber sido diferente? Elena no respondió. Simplemente bajó la mirada, derrotada. En ese momento, sentí que algo había cambiado. Claudia no solo estaba viendo a su madre de una manera completamente diferente, estaba viendo la verdad, por cruda que fuera. El muro de mentiras de Elena finalmente se estaba desmoronando. El silencio en la sala era casi insoportable. Claudia nos miraba a ambos, como si intentara decidir en quién podía confiar. Finalmente, rompió el hielo con una pregunta que me dejó helado. ¿Y qué pasa con el hombre con el que te fuiste, mamá? ¿Era él mi verdadero padre? ¿Es por eso que lo hiciste? Elena pareció congelarse, como si alguien la hubiera atrapado en medio de un crimen. Su mirada se movió nerviosamente entre Claudia y yo antes de intentar recuperar el control. Claudia, eso no importa. Lo que importa es que yo siempre estuve ahí para ti, ¿verdad? Su voz sonaba desesperada, casi suplicante. Pero Claudia no parecía estar comprando esa excusa. Se giró hacia mí, buscando una respuesta. Yo no tenía todas las piezas del rompecabezas, pero sabía que Elena estaba escondiendo algo más. Claudia,
No puedo decirte con certeza todo lo que pasó, pero lo que sí sé es que el hombre con el que tu madre se fue no es tu padre. Yo lo soy, y nunca dudé de eso. Claudia asintió lentamente, procesando mis palabras. Entonces, de repente, giró hacia Elena con una intensidad que no había mostrado antes. Dime la verdad, mamá. Si no me dices ahora mismo quién es ese hombre, voy a buscarlo por mi cuenta. Elena trató de mantenerse firme, pero finalmente su fachada se rompió. Está bien, está bien. Sí, me fui con alguien. Se llamaba Alberto. Era, alguien que conocí en Barcelona, un hombre con el que pensé que podría tener una nueva vida. Pero no funcionó. Me dejó cuando las cosas se complicaron, y, para cuando tú naciste, él ya no estaba en nuestras vidas. Elena hizo una pausa, como si intentara suavizar el golpe de sus siguientes palabras. Claudia, no te conté todo esto porque quería que tuvieras una vida tranquila, sin complicaciones. Nunca pensé que Javier volvería a nuestras vidas, y mucho menos que tú lo conocerías. La voz de Claudia tembló, pero no de miedo. Era rabia contenida. ¿Vida tranquila? ¿De verdad crees que inventar una mentira sobre mi padre y decirme que estaba muerto me dio tranquilidad? ¿Me protegió? Lo único que hiciste fue robarme la oportunidad de conocerlo, de saber quién soy realmente. Elena intentó acercarse, pero Claudia dio un paso atrás. Necesito un tiempo para pensar, dijo Claudia, claramente afectada. No sé qué voy a hacer con todo esto, pero mamá, has perdido mi confianza. Claudia salió de la casa antes de que ninguno de los dos pudiera detenerla. Elena se quedó paralizada, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había hecho. Yo no sentí ninguna satisfacción al verla así. Solo vacío. La verdad había salido a la luz, pero había dejado a todos rotos. Pasaron varios días sin saber nada de Claudia. Intenté darle espacio, respetar su necesidad de procesar todo lo que había descubierto. Sin embargo, cada minuto sin noticias de ella se sentía como una eternidad. Por primera vez en 14 años, tenía la posibilidad de ser parte de su vida, y la incertidumbre de perderla de nuevo era insoportable. Finalmente, una tarde recibí un mensaje de ella. ¿Podemos hablar? Estoy en el parque cerca de tu hotel. No dudé ni un segundo. Salí de inmediato y la encontré sentada en un banco bajo la sombra de un gran árbol. Parecía más tranquila, aunque sus ojos aún reflejaban la tormenta por la que estaba pasando. Gracias por venir, dijo suavemente cuando me acerqué. Me senté junto a ella, dejando un poco de espacio para no presionarla. Claudia, siempre voy a estar aquí para ti. Puedes decirme lo que quieras, cuando quieras. Ella asintió, jugando con las manos como si intentara reunir el valor para hablar. He estado pensando mucho estos días, comenzó. Todo esto me ha hecho cuestionar muchas cosas, no solo sobre mi madre, sino sobre mí misma. Y, no quiero que nuestras primeras conversaciones sean solo sobre lo que pasó. Quiero conocerte, de verdad. Mi corazón se llenó de esperanza al escuchar esas palabras. Nada me haría más feliz que eso, Claudia. Pero quiero que sepas algo, no estoy aquí para reemplazar nada ni a nadie en tu vida. Solo quiero que sepas quién soy, y que sepas que siempre tienes un lugar conmigo, si eso es lo que decides. Claudia sonrió ligeramente, algo tímida pero genuina. He estado leyendo sobre tu vida, tus empresas. Es impresionante todo lo que has hecho. Pero, ¿quién eres realmente? No el empresario, sino la persona. ¿Cómo eras antes de todo esto? La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. Antes de todo esto, era solo un tipo que soñaba con construir algo grande. Me gustaba la música clásica, el cine viejo, y jugaba fútbol los fines de semana con mis amigos, aunque no era muy bueno, respondí con una sonrisa. Claudia se rió suavemente, y esa risa fue como un bálsamo para mi alma. Bueno, parece que tenemos mucho que aprender el uno del otro, dijo, su tono más ligero ahora. Pasamos horas hablando, compartiendo historias. Ella me contó sobre su pasión por la literatura, sus sueños de viajar y sus pequeños proyectos de escritura que nunca había mostrado a nadie.
Por primera vez, sentí que estábamos construyendo algo real, algo que Elena no podía controlar ni destruir. Cuando finalmente nos despedimos, Claudia me dio un abrazo, algo tímido pero lleno de significado. Mientras la veía alejarse, supe que había ganado algo mucho más valioso que cualquier éxito profesional, la oportunidad de construir una relación con mi hija. Pero también sabía que aún había cuentas pendientes con Elena. Esto no había terminado del todo. Tras mi encuentro con Claudia, algo dentro de mí se encendió. Por mucho que quisiera enfocarme en nuestra nueva relación, había cosas que aún necesitaba resolver. Elena seguía siendo un obstáculo, un recordatorio constante de todo lo que había perdido y lo que ella había manipulado para mantenerme fuera de la vida de mi hija. Decidí que necesitaba verla una última vez. Pero esta vez no iba buscando respuestas, ni disculpas. Quería cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. Llegué a su casa temprano en la tarde y toqué el timbre. Cuando abrió la puerta, parecía cansada, incluso derrotada. No era la misma mujer altiva que había enfrentado días atrás. ¿Qué haces aquí otra vez?, preguntó, sin siquiera molestarse en sonar cortés. No voy a quedarme mucho tiempo, respondí firmemente. Solo vine a decirte lo que he decidido, y espero que lo aceptes. Elena cruzó los brazos, claramente a la defensiva. ¿Y qué es lo que has decidido, Javier?, preguntó con sarcasmo. Tomé aire, manteniendo la calma. Voy a estar en la vida de Claudia, te guste o no. Ella tiene derecho a conocerme, y yo tengo derecho a conocerla. Ya no puedes controlarlo. No voy a permitir que sigas manipulándola como has hecho hasta ahora. Elena soltó una risa amarga. ¿Y qué crees que va a pasar, Javier? ¿Que de repente vas a ser el padre perfecto después de 14 años? No sabes nada de ella. Ni siquiera sabes lo que le gusta desayunar, o cuál es su canción favorita. Sus palabras eran un intento de herirme, de hacerme dudar. Pero esta vez no funcionó. No sé esas cosas, pero las voy a aprender. Porque voy a estar ahí. Porque ella me lo pidió, y porque es lo correcto. No necesito que tú me des permiso, Elena. Por un momento, pensé que iba a gritarme, que iba a lanzar otra de sus excusas elaboradas. Pero en lugar de eso, suspiró y se dejó caer en el sofá, como si finalmente se hubiera rendido. Haz lo que quieras, Javier. Al final, Claudia tomará sus propias decisiones. Siempre lo ha hecho. Su tono era indiferente, pero su expresión traicionaba una mezcla de frustración y resignación. No iba a pelear más, y eso era todo lo que necesitaba escuchar. Gracias por admitirlo, aunque sea tarde. Ahora, me voy. Espero que algún día puedas ser honesta contigo misma y darte cuenta de todo lo que hiciste mal. Elena no respondió. Solo me miró mientras salía de la casa, como si supiera que esta vez era realmente el final. Por primera vez en 14 años, sentí que estaba libre. Libre de Elena, libre de las mentiras, libre de la culpa que había llevado tanto tiempo. Ahora, podía enfocarme en lo que realmente importaba, mi hija y el futuro que podíamos construir juntos. Después de cerrar el capítulo con Elena, mi enfoque completo estaba en Claudia. Quería construir algo auténtico, sin prisas, sin presiones. Sabía que ella también necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Había pasado toda su vida creyendo una versión de la realidad que ahora se había desmoronado. Decidimos pasar tiempo juntos en Madrid. Le ofrecí venir a quedarse unos días para mostrarle dónde vivía, cómo era mi vida, y para darnos la oportunidad de conocernos mejor. Aunque al principio estaba algo insegura, finalmente aceptó. Cuando llegó, la recibí en mi casa, una propiedad grande pero llena de detalles cálidos. Quería que se sintiera bienvenida, no intimidada por el lujo que tanto había definido mi vida anterior. Este lugar es enorme, dijo Claudia al entrar, mirando a su alrededor con curiosidad. Sí, pero últimamente se siente vacío, respondí, siendo honesto. Tenerte aquí lo cambia todo. Durante los días que siguieron, la llevé a recorrer Madrid. Fuimos al Museo del Prado, donde descubrí que Claudia tenía un amor profundo por el arte. Caminamos por el Retiro,
hablamos durante horas, y poco a poco descubrí más cosas sobre ella, su humor, sus pasiones, incluso sus inseguridades. Cada detalle que compartía conmigo se sentía como un regalo. Pero hubo un momento que nunca olvidaré. Una noche, mientras cenábamos en un restaurante tranquilo, Claudia me miró fijamente y dijo: ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Siempre sentí que me faltaba algo, pero no sabía qué era. Ahora que estás aquí, siento que una parte de ese vacío se ha llenado. Sus palabras me emocionaron de una manera que no esperaba. Había perdido 14 años con mi hija, pero ahora tenía la oportunidad de recuperar algo mucho más valioso, una conexión real con ella. Por primera vez, me permití soñar con el futuro. Imaginé los momentos que podríamos compartir, los recuerdos que aún podíamos construir. Sabía que no sería fácil, que todavía habría desafíos. Pero también sabía que valía la pena cada esfuerzo. A medida que Claudia y yo nos acercábamos, también veía en ella una fuerza que me recordaba a mí mismo. Era una mujer joven, independiente y llena de potencial. Me di cuenta de que no solo quería ser parte de su vida, quería apoyarla en todo lo que viniera. Ella no solo era mi hija, era alguien que admiraba profundamente. El pasado ya no tenía el poder de controlarme. Ahora, todo se trataba del presente y de lo que podíamos construir juntos. Este era el verdadero nuevo comienzo que había estado esperando. Después de esos días intensos y emocionantes con Claudia, algo dentro de mí finalmente encontró paz. Aunque no podía recuperar el tiempo perdido, me di cuenta de que lo que realmente importaba era el presente y la oportunidad de construir algo nuevo con ella. El pasado, con todo su peso de traición, mentiras y dolor, ya no me definía. Era simplemente una parte de mi historia, pero no el final. Claudia decidió volver a Barcelona después de nuestra estancia juntos, pero esta vez, con una promesa, seguiríamos en contacto. Empezamos a llamarnos regularmente, a compartir nuestras vidas. Ella me enviaba borradores de sus escritos, pidiéndome mi opinión. Yo le contaba anécdotas de mi trabajo, de los retos que enfrentaba en mis empresas, y, para mi sorpresa, encontraba en ella una mente brillante con ideas frescas. Poco a poco, nuestra relación se fue fortaleciendo, basada no solo en el hecho de ser padre e hija, sino en un respeto y cariño mutuos. Con el tiempo, incluso Claudia decidió enfrentar a Elena de una manera más directa. Me contó que, aunque no estaba lista para perdonarla del todo, sí quería entenderla. Esa conversación entre madre e hija no era algo en lo que yo pudiera intervenir, y aunque me doliera todo lo que Elena había hecho, entendí que Claudia necesitaba ese cierre para avanzar. Por mi parte, aprendí una lección que cambió mi perspectiva sobre la vida, el dinero, el éxito y la perfección que tanto había perseguido no eran nada si no había personas con quienes compartirlos. Elena me había arrebatado años con Claudia, pero también me había dado, sin querer, una segunda oportunidad para priorizar lo que realmente importaba. Si pudiera dar un consejo a cualquiera que esté leyendo esto, sería este: nunca des por sentado a las personas importantes en tu vida. Habla, escucha, y nunca dejes que el orgullo o las expectativas te impidan conectar con ellas. Y si alguna vez te enfrentas a una verdad que duele, no huyas de ella. La verdad, por dolorosa que sea, es siempre el primer paso hacia la libertad. Ahora, cada vez que hablo con Claudia o la veo, siento una gratitud inmensa. Ella no solo es mi hija, es la prueba de que, incluso en medio del caos, hay una oportunidad para renacer. El pasado nos marcó, pero el futuro es nuestro para construir juntos.